¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En unos momentos dará inicio a la 28ª sesión extraordinaria de 2019 de su órgano de gobierno. En esta ocasión, el orden del día contiene 2 asuntos para autorización. En primer término, se presentan las resoluciones por las que la Comisión se pronuncia sobre el Plan de Desarrollo para la Extracción, el primer programa de trabajo y el presupuesto presentados por DS Servicios Petroleros SADCB para el contrato CNH M4 Ébano 2018. Por otra parte, se presenta la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre el Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para el campo Cagua, correspondiente a la asignación AE 0009 3M Tuco-Jajamani 01. Con esta agenda, los esperamos en la transmisión en vivo de la 28ª sesión extraordinaria de 2019 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hasta entonces. Buenos días, siendo las 11:36 del 28 de mayo del 2019, damos inicio a la 28ª sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Con fundamento en el artículo 48 del reglamento interno de esta comisión, presido esta sesión y en consecuencia pregunto a la secretaria ejecutiva si existe quórum para celebrar la misma. Con mucho gusto. Para tal efecto, pido a los comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Alma América Porres Luna, comisionada presente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Héctor Moreno Rodríguez, comisionado presente. En razón de que se encuentran presentes 4 comisionados, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Se declara instalada la sesión y solicito a la secretaria ejecutiva se sirva a dar lectura al orden del día. Con mucho gusto, someto a consideración de los miembros del órgano de gobierno el orden del día como sigue. Tenemos en primer término la aprobación del orden del día y posteriormente los asuntos para autorización. En este rubro tenemos el día de hoy listados 2 puntos. El primero se trata de las resoluciones por las que la Comisión se pronuncia sobre el Plan de Desarrollo para la Extracción, el primer programa de trabajo y el presupuesto, presentados por DS Servicios Petroleros SADCB para el contrato CNH M4 Ébano 2018. Y como segundo punto tenemos la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre el Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para el campo Cagua, correspondiente a la asignación AE 0009 3M Tuco-Xajamani 01. De estar de acuerdo con el presente orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad. Si no tienen inconveniente, procedemos al desahogo del primero de los asuntos para autorización, que se trata de las resoluciones por las que la Comisión se pronuncia sobre el Plan de Desarrollo, el primer programa de trabajo y el presupuesto, presentado por DS Servicios Petroleros SADCB para el contrato CNH M4 Ébano 2018. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia de la comisionada Porres, tiene la palabra el ingeniero Julio César Trejo Martínez, director general de dictámenes de extracción. Muchas gracias, buenos días, comisionados. El día de hoy traemos a su consideración el análisis técnico relacionado al Plan de Desarrollo para la Extracción del contrato CNH-M4 Ébano. Entonces, si podemos ver en términos generales los antecedentes, como ya lo dije, el contrato que se tiene deriva de una migración con socio, el cual se firmó entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos, PEP, DS Servicios Petroleros SADCB y DS Petroleum SADCB.
Este contrato tiene una vigencia de 30 años, tiene un esquema fiscal de producción compartida y opera al día de hoy bajo el amparo de un plan provisional que fenece el 3 de agosto del 2019. En términos de la relación cronológica, el 30 de noviembre se presenta el Plan de Desarrollo para la Extracción ante CNH. Posteriormente hemos emitido la prevención, se atendió por parte del contratista a las prevenciones y aclaraciones relacionadas al plan para posteriormente poder declarar la suficiencia y posteriormente a esta declaratoria de suficiencia se tuvieron 2 comparecencias donde se estuvieron temas relacionados a tecnología y aprovechamiento de gas y 4 alcances de información igualmente relacionados a la estrategia de extracción que se iba a desarrollar en el campo. Al día de hoy ponemos a su consideración este análisis técnico. En términos generales, podemos decir que el área contractual está comprendida en 3 estados, es algo interesante, está en Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas. De Veracruz está en Pánuco, San Luis Potosí es Altamira, es Ébano y Altamira en Tamaulipas. Tiene una superficie de 1,569 kilómetros cuadrados, vemos que es un área bastante extensa. Tiene la vigencia, como les comenté, 30 años y el campo inició a producir en 1903. Aquí también podemos ver que el operador hizo en participación, tiene el 54.99 de ese servicios petroleros, Pemex Exploración y Producción, en general Pemex tiene el 45% y Desert Petroleum Services tiene el 0.01%. Aquí el área contractual tiene derecho a todas las formaciones, a excepción de aquellas que contengan los plays no convencionales, y se tienen contenidos en el área contractual 6 campos y 4 yacimientos. Las colindancias que se tienen al norte, tenemos el campo Altamira y al este el campo Pánuco. Asimismo, dentro de las generalidades, el yacimiento, si damos a la que sigue, por favor, el yacimiento de interés que se tiene es de la edad Cretácico, es Agua Nueva San Felipe. A la fecha se tienen 1,105 pozos perforados, de los cuales 175 son productores, 282 son cerrados y 648 taponados, que en su totalidad dan los 1,105. La profundidad promedio donde se está extrayendo el hidrocarburo son 450 metros, como les comenté, es del Cretácico. Una densidad que oscila entre los 8 a los 15 grados API, con una viscosidad también muy alta, que va alrededor de los 300-400 centipoas a condiciones de yacimiento y a condiciones de superficie puede llegar hasta más de 10,000 centipoas por la alta viscosidad presente. Tiene aquí al día de hoy un factor de recuperación del 6.9%. El mecanismo que se tiene a nivel de yacimiento para la recuperación o el desplazamiento de los fluidos a través del medio poroso es la expansión de la roca fluidos y el drene gravitacional, al ser un yacimiento fracturado también. Tiene un corte de agua del 32.8%. Los gastos que se tenían a 2018 en diciembre eran de 6,742 barriles por día y 1.47 millones de pies cúbicos diarios. Actualmente, al corte del mes de marzo, producen 5,115 barriles por día y 1.094 millones de pies cúbicos diarios. ¿Cuál es el objetivo que se tiene en el plan? Pues es maximizar el valor económico de los hidrocarburos en el área, el cual tiene una vigencia hasta el 2048. ¿Cómo se va a ejecutar esto? Pues se estaría ejecutando a través de la perforación de 228 perforaciones, como lo podemos ver, 25 reparaciones menores y construcción de infraestructura, asimismo también como el abandono de las instalaciones. Para esto, más adelante vamos a especificar, se tiene un costo total asociado de $952 millones y también se tiene contemplado ya dentro de este costo el abandono para el periodo que se efectuará en 2044-2048, con el efecto de poder recuperar 64.4 millones de barriles de aceite y 11.3 miles de millones de pies cúbicos de gas, lo cual equivale a la reserva remanente que se tiene a la fecha. Ahora, en términos generales, para el cumplimiento del artículo 44 tenemos 3 rubros. El primero es el plan de producción que permite maximizar el factor de recuperación en condiciones económicamente viables. Por lo tanto, partiremos del volumen original y el volumen que se va a recuperar. Partimos de que el volumen original se tiene en 4,883 millones de barriles y se tienen 1,021 miles de millones de pies cúbicos. El presente plan que se está trayendo a consideración el día de hoy va por la totalidad de la reserva 3P que se tiene, que son 64 millones de barriles y 11.3 miles de millones de pies cúbicos. Esto es lo que se pretende recuperar en la estrategia de extracción para el plan. Dentro de las alternativas seleccionadas, que son múltiples, el operador presentó 3.
las cuales versan sobre todo en la perforación de diferentes geometrías en los pozos, que van desde pozos verticales hasta pozos de alto ángulo, lo cual tiene, por ejemplo, en la alternativa 3, una zona horizontal de más de 150 metros o hasta cuando menos 150 metros. Podemos ver que en las actividades físicas, en términos generales, va por 228 pozos, que ya lo habíamos visto, con la diferencia que en la alternativa 1 y alternativa 2 no tiene reparaciones menores, así lo tiene bien en la alternativa 3, lo cual tienen diferentes producciones acumuladas, que sería para la alternativa 3, que es la seleccionada, 11.59 millones de miles de barriles diarios, y tendría una incorporación también de aceite de 49.76 millones de barriles. Asimismo, adelante vamos a poder ir desglosando cuáles son los términos fiscales y cuál va a ser el BPN del proyecto. En la parte de la historia de producción podemos ver que el campo data desde 1903, alcanzando su producción máxima en 1986, teniendo una producción de 78,000 barriles por día. Actualmente nos encontramos en la zona amarilla, donde tenemos el plan provisional. Como ya les mencioné, está alrededor de 5,000 barriles la producción al corte de marzo que tenemos reportada. Y tenemos una producción histórica a partir de gas de 1978. ¿Por qué? Porque no se tenían instalaciones para contabilizar el gas y después se hizo a través de balance. Por eso no tenemos reporte histórico de la producción de gas. Ahora, dentro de las alternativas seleccionadas y de las 3 que se presentaron, la alternativa 3, que es la que va por 64.4 millones de barriles, la podemos ver en la pantalla, que es la que tenemos en el verde más oscuro, donde vamos a alcanzar una producción de 14,200 barriles para el 2024 y después vamos a ir declinando la producción. Obviamente, para que se dé este perfil, se van a perforar en 2019 3 pozos, 2020 se tiene pensado perforar 39, asimismo también en 2021, 2022 53, 2023 57 y por último 2024 los 37 pozos. Podemos ver que en términos generales podríamos tener una recuperación de 64.4 millones al límite de la vigencia del contrato. Sin embargo, todavía el área seguirá produciendo hasta 2090, que sería el límite económico que se tiene para el área contractual. Por lo que hace al perfil de producción de gas, podemos ver que la alternativa 3, digamos, va a recuperar 11.3 miles de millones de pies cúbicos y de igual forma alcanzando un pico de producción en 2024 que va a oscilar alrededor de los 2.7 millones de pies cúbicos diarios, posteriormente también ir declinándolo. Esto es correspondiente también a la relación que se tiene de producción de aceite. ¿Cómo se ve en términos de la comparación del factor de recuperación con campos que tienen condiciones similares, pero no se pudo encontrar un análogo como tal, dado las características del hidrocarburo? Se tiene que el más cercano, que es el campo contiguo, que es Pánuco, tiene alrededor del 13%, obviamente con la aseveración del volumen original que está calculado a la fecha. El campo Ébano tendría un factor de recuperación del 7.9, comparado contra otros que son de Irak, que es Éufrates, Jeribe y Arta, que oscilan entre los 15 porcentuales del factor de recuperación. Sin embargo, en la gravedad API difieren en 3%, uno va del 8 al 10 y los otros son alrededor del 15 grados API, lo que se tiene para la analogía internacional. Algo interesante es que la viscosidad, pues alrededor viene de 2,000 centipoas hasta los 200,000 en condiciones de superficie. Esto por el incremento en la temperatura que se tiene. Respecto al aprovechamiento de gas, para entrar un poco en el histórico y ver cuál es el tema que se tiene aquí, es que solamente para dimensionar, el área contractual que se tiene es 1.6 veces más grande que la Ciudad de México. El área contractual, como les comenté, es 1,569 kilómetros, la Ciudad de México son 1,495. Entonces estamos hablando de un área contractual bastante extensa, como lo podemos ver en pantalla. Aquí está la comparativa. Ahora mismo, también en términos del aprovechamiento de gas, si vemos esto ya trae acciones que proviene del programa provisional, en las cuales, si podemos darle la que sigue, por favor. Anteriormente no se contaban con instalaciones para la incineración del gas, por lo cual se tenía el venteo en tanque a través de la válvula de presión y de vacío. Asimismo, se tenía un venteo intermitente dependiendo de las propiedades de los hidrocarburos y del caudal por el tiempo de residencia que se tenían en las estaciones de recolección. Como ya les comenté, un reto que se tuvo en el área es que es extrapesado y es altamente viscoso, por lo cual también la liberación del gas tarda varias horas, que alrededor de que se empiece a estabilizar y poder liberar este gas son cerca de 72 horas. Asimismo, si podemos ver en pantalla, donde está Escudo Nacional, que es un centro de recolección también, y Las Flores,
ahí se condensa el 50% de la producción en términos de gas. Ahora, dentro del objeto del programa de aprovechamiento de gas natural, uno fue la maximización del uso y aprovechamiento del gas natural como lo permite las disposiciones de aprovechamiento de gas. Segundo punto fue eliminar el venteo de gas producido dentro de la asignación, en este caso ya el contrato, el área contractual. Asimismo, alcanzar y sostener la meta de aprovechamiento de gas que tenían anual propuesta durante la vigencia del periodo provisional y ahorita en el plan de desarrollo, que oscila alrededor del 51% y va a ir incrementando de forma paulatina, dependiendo cómo lo permite también la producción en el área contractual. Ahora, mediante la alternativa seleccionada, porque se analizaron 8, se va a autoconsumir el gas producido en el área contractual a través de la generación eléctrica. La erogación de la inversión para la ejecución de las acciones necesarias para alcanzar la meta anual propuesta, la vamos a ver más adelante cómo se va a conformar. Si recordamos un poco la parte del programa provisional, venía un perfil sin acciones, el cual tenía el venteo en las estaciones de recolección a través de una válvula de presión vacío. Posteriormente se ejecutaron acciones dentro del programa provisional para que se modificara y se pudiera incinerar este gas y ya no tener un venteo, con lo cual se va a alcanzar en octubre del 2019 el 51% de un aprovechamiento a través de generación eléctrica. Lo demás estaría incinerando en las locaciones muy particulares. Ahora, dentro del aprovechamiento de gas, como les comenté previamente, se analizaron 8 alternativas, las cuales fueron desde el autoconsumo, que fue generación eléctrica, bombeo neumático, asimismo también la conservación a través de la reinyección a yacimiento, la transferencia, y ya luego hicieron una mezcla de las 4 primeras, donde tenía autoconsumo más generación eléctrica y quema, tenía autoconsumo, generación eléctrica y transferencia, bombeo neumático y autoconsumo y generación. De estas análisis que se hicieron técnico-económicos, se vio que la que presenta el contratista y la que presenta mejores rendimientos es la que se le denominó Mix 1, la cual contempla autoconsumo, generación eléctrica y quema, la cual se van a concentrar principalmente en 2 estaciones, que es Escudo Nacional y Las Flores. ¿Por qué? Porque es el volumen del 50% que producen dentro del área contractual. Ahora, dentro del aprovechamiento de gas se tienen 9 hitos principales para poder ejecutarlos, que ya se vienen trabajando desde el programa provisional, el cual fue el del estudio técnico, la evaluación técnico-económica de las alternativas, la ingeniería conceptual, que ya empezamos a tenerla, trámites que se tienen con otras instancias, adecuación en los tanques para poder derivar este gas hacia la parte de lo que van a ser los quemadores y los incineradores, la procura de los equipos, la construcción ya de la infraestructura de los incineradores, y podemos ver que en términos globales este tiene una vigencia hasta octubre de 2019 para el cumplimiento de este 51% de lo que está postulando el contratista, y se van a erogar una inversión de $12.7 millones, donde podemos ver que el 72% va a ser la procura de los equipos mayores, que en términos generales es para la incineración del gas. Dentro del análisis que se vio y propuesto también por el contratista, es que en el aprovechamiento de gas se van a utilizar módulos de combustión o incineradores de alta eficiencia, que son diferentes a los quemadores que usualmente conocemos en campo. Estos módulos de combustión lo que va a hacer es de que, primero, son una eficiencia más alta, cerca por condiciones netamente técnicas, alcanzarían el 99% a la combustión. Tiene la destrucción o puede manejar lo que es H2S y CO2 dentro de esa combustión. No tiene olor, no va a producir hollín, humo o la llama visible como un mechero convencional, si lo podemos ver así. Tiene algunas complejidades también en cómo va a ser el suministro, aunque lo manejan como confiable, requiere poco espacio y es una ventaja. Si recordamos el programa provisional que se tenía, en algún momento estaban analizando opciones para que se construyera esta infraestructura aledaña a las estaciones. Al ser modular se pudo echar mano de la propia infraestructura y de las instalaciones y no tuvieron que incrementar donde se tenían las estaciones. Tienen una vida promedio útil de 20 años y se tiene un mantenimiento alrededor de cada 3 años. Si podemos ver en términos generales, este es el módulo de combustión en el cual se va a estar dando la incineración, posteriormente pasa un calentador, donde se tiene calentador también de gas, de ahí se tiene el separador de aire, para llegar a un evaporador, y en esta parte donde se tiene el turboexpansor, que empieza un efecto de incremento de velocidad, se da la generación de potencia para cambiarlo a electricidad, donde se tiene el condensador. Posteriormente se tiene un recipiente donde se trae el proceso de agua derivado de la combustión,
una bomba refrigerante, se vuelve a meter al evaporador y se vuelve a generar otra vez el ciclo a través de una bomba de calentamiento. Y esto es lo que va generando la generación eléctrica, diferente a la que usualmente está manejando. ¿Por qué van a hacer generación eléctrica? Porque el área como tal estaba comprando gas natural para poder generar su electricidad y tener la turbomaquinaria operando. Al día de hoy lo van a generar a través de estos módulos de combustión. ¿Cómo se ve en términos este modo de combustión? Pues bueno, el principio de funcionamiento es que primero se tiene el control del quemador, crea un vórtice de alta velocidad, se inyecta el gas. Al tener el gas con alto suministro de aire, tiene mayor presencia de oxígeno, entonces lo cual va a incrementar la combustión. Entonces en eso tenemos una combustión que alcanza una temperatura alrededor de los 1200 grados Celsius y se tiene una dispersión del CO2. Sí o sí en todas las quemas se va a tener también gases que se van a emanar, pero la combustión es mayor, por lo cual se disminuiría el término de la emisión del CO2. Ahora bien, algo también que se vio dentro del análisis es que esta tecnología es modular y dependiendo las estaciones y el flujo que se tenga por cada una de ellas, se va a tener un incinerador de diferente capacidad. Aquí enlistamos que se tendrían diferentes tipos de incineradores. Y solamente para referencia podemos ver que donde tenemos Escudo Nacional y Las Flores, son donde se tenía pronosticado en el plan provisional la meta de aprovechamiento de gas del 51%, que es donde se condensa el 50% de la producción, y posteriormente, como es modular, se puede ir llevando a diferentes estaciones, que son las que están marcadas en amarillo. Si recordamos, en el plan provisional solamente tenían contemplado en estas dos y iba a ser fija. Al día de hoy le da la capacidad al operador que puede ir moviendo estas unidades dependiendo de la producción que se tenga en cada una de las estaciones. Un poco de cómo se ve, aquí podemos ver conceptualmente o ya en términos generales cómo se ve la infraestructura que se estaría adicionando de estos módulos, donde tenemos el incinerador, generador de potencia, el condensador y vuelve a regresar. Y tenemos los diferentes tipos. Algo interesante es que la tasa o el gasto de flujo que pueden tener son desde los 10,000 pies cúbicos día hasta los 5,000 pies cúbicos por día. Y esto da un tipo de incinerador, lo cual da una flexibilidad operativa, poderlo ir pasando a diferentes zonas donde se tenga que incinerar el gas. Ahora, dentro de este aprovechamiento de gas, ¿cómo se vio en términos para el cumplimiento del 51%? Por las disposiciones que prevén los PAGNAS o las disposiciones para el Programa de Aprovechamiento de Gas Natural Asociado, el cual contempla el análisis técnico-económico para poder reducir, en este caso que ya lo habíamos visto anteriormente, la meta, que sería el 51%, y poder incrementar hasta más del 56%, depende de las condiciones operativas. Ahora, por lo que hace a los mecanismos de medición de la producción de hidrocarburos, se tienen dos etapas básicamente. La primera etapa, como podemos ver, vienen los pozos que convergen a un múltiple de recolección. De los múltiples de recolección llegan a tanques, de los cuales tiene medición por Coriolis, donde es una medición operacional. Posteriormente se está derivando a la estación de recolección y bombeo G. Méndez y a la estación de recolección y bombeo E41, de los cuales se tiene también medición, en este caso de transferencia, se tiene un medidor Coriolis, para posteriormente se lleva a PM101. Aquí que tenemos, ya tenemos el punto de medición que sería el fiscal, que es tipo Coriolis, a la entrada de lo que es la CAB Cacalao, que es el Centro de Almacenamiento y Bombeo, para posteriormente derivarlo a la TMM Ciudad Madero. Por lo que hace a la segunda frente que digamos, o el centro de recolección, tenemos una estación también de recolección y bombeo que converge de diferentes pozos a través de múltiples de recolección, llegan a tanques, los cuales están midiendo también por tipo Coriolis, es una medición operacional. Posteriormente tenemos medición de referencia donde se tiene Escudo Nacional y Las Flores, que es donde se tiene el 50% de la producción. A la salida tenemos ahí también medición de transferencia, que es a través de Coriolis, y aquí se hacen por dos formas que se transfiere. Una es a través de una bomba reciprocante y la otra también es por autotanque o carro tanque. De ahí se lleva a la estación de recolección y bombeo dos constituciones y se tiene el punto de medición a la salida, que es también punto de medición fiscal, que es el número 2, que también es un tipo de medidor tipo Coriolis. Y de ahí se lleva igual a la TMM Ciudad Madero. Eso es por lo que hace a la primera etapa. En la etapa 2, si podemos ver, cambia dónde está básicamente el punto de medición. El punto de medición fiscal lo tendríamos a la salida de la CAB Cacalao, anteriormente lo teníamos a la entrada, y en el punto 2 tenemos la medición de flujo multifásico tipo Coriolis también a la salida de la CAB Tamaulipas. Ahora bien, por lo que hace al programa de inversiones, como les comenté, al día de hoy se tiene una inversión de 1,329 millones
de dólares, de lo cual se tiene que el 56% está asociado a la producción, 5% ya lo tienen en abandono y el 41% lo que se va a tener es para el desarrollo. Los principales hitos, como podemos ver, son la perforación por el número que se va a tener de actividades y la operación de instalaciones de producción. Son los dos hitos principales, de lo cual se desglosa la inversión que se tiene a la fecha o lo que se tiene programado. Ahora, ¿cómo se van a ver los flujos del proyecto? Podemos ver que en barras grises tenemos lo que serían los ingresos para el Estado hasta donde fenece el contrato, que es 2048, más no así llega al límite económico como lo presenté previamente. Tenemos en flujo azul cuál sería el flujo neto para el contratista y los costos totales. Podemos ver que es congruente donde tenemos la mayor producción, que es 2024, el pico de producción, cómo se van a reflejar. Este análisis económico se hizo tomando una producción de aceite, un costo de 62.21 millones de barriles, se tiene una tasa de cuenta del 10, un precio del crudo de $10 por barril, la participación del Estado es de $60 por barril, y 41.2 la utilidad operativa para el Estado, y el tipo de cambio es 19.09, lo que se tendría. Ahora, en términos generales, la evaluación económica, si la podemos ver, que es la lámina que sigue, podríamos ver que si hacemos el valor de los hidrocarburos, simplemente que va a ser la producción esperada por el precio, tendríamos 3.732 millones de dólares, de lo cual tendríamos que estar viendo que los costos asociados al plan, entre inversiones y gastos de operación, 952, restando estos costos del plan al valor de los hidrocarburos, tendríamos 2.769 millones, lo cual se va a repartir a favor del Estado 1.903 millones de dólares y a favor del contratista 875, de lo cual podemos ver que el 68% de los ingresos forma parte del Estado y el 32% al término del contratista. Ahora bien, de entrada, cuando vimos el análisis del plan de desarrollo, podemos ver que al ser un aceite viscoso, tiene unos retos importantes para la recuperación, sobre todo por esta alta viscosidad, por lo cual se ve factible que se hicieran los análisis pertinentes para recuperación secundaria y mejorada, como ya en algún momento se tuvo en el campo aledaño, que fue en el caso de Pánuco, a través de la inyección de vapor para disminuir lo que va a ser la viscosidad y poder incrementar el flujo a través del medio poroso al disminuir esta viscosidad, entonces como recomendación. Y el otro es el ritmo de producción, porque ya tienen corto flujo fraccional alrededor del 32%, entonces para que los gastos que se tengan a nivel pozo sean gastos que se puedan administrar a través de los gastos críticos para poder disminuir la irrupción de agua. En términos generales, con esto podríamos dar cumplimiento a la normatividad aplicable, que sería el artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos, el artículo 39 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, el cumplimiento a los lineamientos de planes, asimismo al cumplimiento de lineamientos técnicos en materia de emisión de hidrocarburos. Dicho lo anterior, ponemos a su consideración la emisión del sentido técnico favorable al plan de desarrollo asociado al contrato CNH-M4 Ébano 2018, el cual tiene una vigencia de 30 años. Muchas gracias, comisionados. ¿Se va a presentar el primer programa de una vez al final hacemos comentarios o gustan hacer de una vez? Claro, comisionado Morir. Yo tengo dos temas. Uno es, cuando yo hablo de un aprovechamiento del 98%, en realidad estoy hablando de dos cosas al mismo tiempo. Quiero decir que todo el gas que sale se tiene que convertir en algo útil. Se va a convertir en calor, se va a convertir en electricidad, se va a convertir en un producto petroquímico. Eso sería aprovechamiento comercial, llamémoslo de esa manera. Y el otro es que de todo el gas que está saliendo, no se ventea a la atmósfera, sino que lo que se ventea es el mínimo cantidad de CO2 posible. Entonces hay dos aprovechamientos, un aprovechamiento en términos ecológicos y un aprovechamiento en términos económicos. Bueno, cuando yo veo estos y veo la composición del gas, pues tiene una composición muy alta en CO2. Entonces, el decir que el aprovechamiento puede llegar al 98%, pues es una imposibilidad, o sea, no se puede lograr, a menos de que estemos hablando del aprovechamiento del metano, entonces lo cual implicaría una separación. Entonces, aquí tenemos un problema. Solamente puedo aprovechar lo que está ahí como metano y solamente lo puedo aprovechar para generar electricidad o calor. Entonces, el hablar del 98%, tenemos que ser muy claros. ¿98% de qué? ¿Del gas que está saliendo del pozo o del gas metano contenido en ese gas? Entonces, cuando hablamos de eso, se queda uno así medio en el aire. Es que nomás tienen 52%.
Pues a la buena es lo más que se puede porque es el contenido de metano que tiene. Esa es la primera comentario. Me gustaría que me la aclararan, no tengo otra más. ¿Sí? Cuando hablamos de las disposiciones de aprovechamiento de gas, el 98% lo hace por el gas proveniente. En el caso ahí tendríamos ya la composición total, pero principalmente es la parte del metano, porque el CO2 no lo estamos viendo. De hecho, si vemos la fórmula, solamente lo ve para bombeo neumático, la parte de transferencia, la parte para incineración y la parte también para reinyección, y al final es sobre el gas total, así lo prevé la fórmula que se ven, y ahí es donde sale el 98%. Como bien dice, lo que tendría que hacer es sobre el metano que está teniendo. Viene la columna de metano, 49, 55, 13, 35, 79. Entonces, hablar de que vamos a lograr el 98% de aprovechamiento del gas total, pues no se puede. ¿Okay? Entonces, los 52, pues yo diría que bueno, siempre y cuando estén haciendo ese aprovechamiento y no se esté venteando nada. Para mí el asunto aquí es no puedes ventear nada, porque eso contradeciría la segunda parte, que es la parte de minimizar el CO2 a la atmósfera. Perdón. Sí, de hecho, nada más para el comentario, no se ventea. De esas fueron las acciones que se vieron durante el programa provisional, donde se van a meter los incineradores y también se meten quemadores en las estaciones puntuales para que se evite el venteo. Y el 52% asociado es para la generación eléctrica. El otro 48% o 49% que se tendría se estaría quemando, no se estaría venteando. Entonces, para realmente hablar de aprovechamiento de metano, etano, propano, tendríamos que separar los gases que son, digamos, hidrocarburos de los gases que no son. El CO2 no lo vas a poder aprovechar nunca. Okay, pero ya. Comisionado Martínez. El espíritu de los lineamientos de aprovechamiento de gas se refiere a los gases hidrocarburos. Y los gases hidrocarburos en los pozos están constituidos por metano, etano, H2S, nitrógeno, y lo que buscamos es que el 98.5% de los hidrocarburos se aproveche, que no se queme. Eso es lo que tiene lógica. Y el venteo está prohibido por cuestiones de seguridad. Pero aprovechando que ya tomé la palabra, me gustaría que pusieran la figura número 10, que es el histórico de producción. Bueno, ahí en el histórico de producción, mi pregunta va a ser referida al agua, pero ahí vemos que hay un pico por el año 1926, allá arriba hay un error, donde dice gasto máximo, en febrero yo creo que es de 1926, no 86. Entonces lo que se puede observar ahí en esa lámina, la parte del CIEP, ¿no? La parte roja, ese incremento cuando Petróleos Mexicanos tiene un contrato con la compañía, no sé si fue en aquel tiempo Schlumberger o con DS Servicios Petroleros, que es lo mismo, y entonces empiezan a plantear ahí un corte de agua que a la fecha es 32.8%. En esta gráfica me parece que es bien importante, y lo hacen allá abajo, plantear que los datos de producción no son confiables. Y por ejemplo, en el año 76, 75, hay un incremento de producción de gas tremendo, es ese pico que se ve ahí como una torre, y después cae otra vez a cero. Eso es imposible, eso no, hay una mala medición, pero después vemos que en 85 empieza el agua, y por el año 92 pues se desaparece. La verdad es que no se puede tener la claridad de que esos datos sean los adecuados, pero lo que sí se puede ver es al final, el corte de agua es 32.8%, y en ninguna parte de la exposición escuché qué van a hacer con el agua, porque finalmente ahora en la siguiente parte de la exposición pues vamos a tener costos, ¿no?, por el manejo de agua. Bueno, me imagino, pero no se comentó nada acerca del manejo de agua. Y la otra cosa, ya para dejar todas las preguntas planteadas, es la primera. La segunda es, en un yacimiento tan viscoso, tan de pues bajos grados API como ébano, ¿no?, que en la superficie es como asfalto, ¿no?, y abajo tiene una alta viscosidad, pues lo que se antoja, y así está planteado en la resolución, que los métodos térmicos ya debían de estar siendo analizados, ¿no? Se hace un planteamiento de que a un lado tienen un campo que se llama Pánuco, que debían de analizar esa información para poder considerarla dentro del plan de desarrollo. Pero la pregunta específica es, ¿hasta cuándo van a estar obligados en traernos los proyectos de recuperación mejorada en este caso? ¿Cuándo es la fecha? Porque ahorita no lo tienen,
pero los lineamientos Sí, lo prevén, ¿no? lo prevén. Y ahorita creo que ellos les agarró la transición, ¿no? Correcto. Pero es bien importante el que incluyan los métodos térmicos porque el factor de recuperación puede incrementarse muy importantemente. Tiene 7.9%, es mucho, muy poco. Y habría que estar muy atentos el que lo hagan en el tiempo adecuado. Entonces, la siguiente pregunta es la fecha en la que nos tienen que traer los estudios. O sea, no quiere decir que nosotros los vamos a obligar a que implanten un proceso de recuperación térmica o del que ellos quieran, o el que sea el más adecuado para el campo, sino más bien tienen que tener los estudios para ver la factibilidad técnica y económica. Entonces son dos preguntas. La primera es, ¿qué van a hacer con el agua? Y lo siguiente es, ¿en qué fecha están obligados en volver a regresar con nosotros para tener ya un plan que considere un proyecto de recuperación mejorado? Sí. Si puedo contestar la segunda, primero en términos de las disposiciones o del lineamiento de recuperación secundaria y mejorada. El cuarto transitorio marca que 30 meses posteriores a la emisión, que fue en noviembre del 2018, tienen para presentar lo que es ya el término del programa que contempla esto, la evaluación técnica económica en términos generales. Correcto, son 30 meses, hasta 30 meses para poderlo presentar a partir de la emisión, que sí daría 2021. Eso es, sí. Creo que es importante decir, bueno, eso es lo que plantea la ley, pero si ellos quieren maximizar el valor de los proyectos, posiblemente lo traigan antes. Ese sería el tiempo máximo. Máximo. Okay. Ahí dependerá de la estrategia y de la información que puedan ver, como se hizo en la recomendación del campo aledaño que era Pánuco. Ahora, en términos de la producción de agua, si bien nos explicó, se lleva todo lo que es a la CEA Cacalilao, donde hace la disposición de agua. Aquí si vemos se hace el transporte uno por carro tanque, y por carro tanque también se hace de forma multifásica, es lo que vemos ver, de las pocas líneas que convergen hasta hacia la CEA Cacalilao, donde se hace la disposición del agua. Ahora, también algo interesante es que los picos de agua y de gas son a través de pruebas tecnológicas que se han tenido. En el año pasado, lo que fue en octubre, se hicieron pruebas de medición donde estaban midiendo medidores multifásicos, no son a tanques, sino son electrónicos, donde se puede ver, y se pudieron ver que derivaba mucho a la medición. Ellos para octubre del año pasado traían alrededor de 0.6 millones de pies cúbicos. Posterior a la prueba tecnológica incrementaron hasta 1.4 y de la misma forma pasó a la disposición de agua, porque si recordamos anteriormente todo esto se disponía en tanques a boca de pozo o a las estaciones centrales que tenían por la configuración que tiene el yacimiento. De ahí había algunos pozos que eran letrina y ya posteriormente está derivando todo hacia la CEA Cacalilao en términos de agua. Eso es lo que se plantea. Y para eso siguen todavía tomando mediciones de cómo se está planteando. Pero en inicio, para dar respuesta, se dispone en la CEA Cacalilao y tienen, si no me recuerdo, un pozo letrino. Además, yo creo que hay que tener cuidado con los costos, ¿no? que estén involucrados dentro del análisis económico, los costos del manejo del agua. Porque si además eso se transportan por tanque, eso es muchísimo más caro. Muchas gracias. Comisionado Moreira. En la página 9, si le quieren poner, se escoge la alternativa 3, que dice que tiene un valor presente neto del proyecto de 830. Y luego viene una relación entre el valor presente neto y el valor presente de la inversión de 3.62. Entonces, aunque no está ahí calculado el valor presente de la inversión, nomás por haciendo una división te da 229. Pero en la página 17 vienen los cálculos NH. Entonces, los cálculos, un error mío. Página 34. El valor presente neto es 364, que es menos de la mitad de lo que está reportando en este caso el contratista, y la inversión no es 229, sino es 300. Entonces, ¿por qué esas discrepancias tan grandes, sobre todo en el BPN? Yo sé que uno es lo que el contratista dice y otros son los cálculos de CNH, pero la diferencia es más de 100%. Sí, maestra Frías. Comisionado, lo que le podemos comentar es, generalmente sucede esto, como usted lo comenta, los datos que nosotros obtenemos, la información que nosotros obtenemos del análisis no concuerda nunca con los datos del contratista.
es lo único que le podría decir, es el análisis que nosotros hacemos versus el que él tiene. Lo que nosotros hacemos en ese sentido, cuando comparamos las alternativas, nosotros corremos la evaluación económica de todas las alternativas, aunque no nos dan justo los montos que ellos presentan, el sentido del contratista que propone dentro del plan es el sentido, eso es lo que verificamos, que el sentido concuerda con lo que nosotros obtenemos. Vamos a la 33. La anterior. En la página aquí 33 tenemos todos los flujos. Tenemos la producción, tenemos el precio, tenemos todos los ingresos, tenemos cómo se reparte. O sea, ¿por qué puede haber una diferencia entre los dos si a nivel anual de flujos tenemos la misma información? Nada más como una aclaración adicional, el 830 que presenta el contratista es el BPN del proyecto, el cual incluye los resultados del Estado y del contratista. El 364 que está en la lámina, en la 34, se refiere únicamente al BPN del contratista, que sería el que es comparable más bien con el BPN del contratista que presenta para el contratista, que son $275 millones. Okay. O sea, esto no es el proyecto, este es el análisis del contratista. Sí, porque es justo el que obtenemos después de impuestos, además. Pero desde el punto de vista, digamos, de un análisis, tendríamos que ver realmente los datos del BPN del proyecto, a ver si el proyecto es rentable en el sentido nuestro de optimizar los recursos para la nación. Entonces, en el BPN del proyecto, quizá habría que poner otra columna. Esto es el contratista. Eso es visto desde el punto de vista del contratista, es visto desde el punto de vista del proyecto completo. Ok, sí, lo podríamos anexar. De hecho, en el dictamen así viene, en la presentación ahorita justo viene separado. Y la otra pregunta que nos comentaba de respecto a los flujos, porque pueden llegar a ser distintos. Muchas veces lo que nos hemos dado cuenta con los operadores es que la diferencia básicamente viene dada por el régimen fiscal, como lo están aplicando ellos y como nosotros, siguiendo la ley, lo aplicamos. Generalmente esa es la diferencia que tenemos en los flujos con ellos. Gracias. Bueno, o sea, nada más siguiendo un poquito, pero el porcentaje de los ingresos al Estado y el ingreso al contratista sí se conservan. Sí, eso es tal cual, porque ese es el monto justo después de todos los costos, y las contraprestaciones del Estado vienen dadas con estos 1903 que vemos ahí señaladas. Entonces, justo eso es la diferenciación en cuanto a la utilidad, cómo se reporta y se reparte entre el Estado y el contratista en este caso. Que sí es importante resaltar, ¿no? Que este proyecto, de acuerdo al plan presentado, lo que va a dejar al Estado es esos 1.903 millones de dólares y, bueno, con que representa el 68% de la utilidad del proyecto, que creo que es bien importante, desde luego, si se cumple el plan que tiene previsto el contratista en este plan presentado. Y bueno, yo ya que tomé la palabra, sí es importante comentar a lo mejor algo histórico, que en esta área se encuentra el Pozo La Pez, que fue el primer pozo comercial en México, y creo que produjo, si no mal recuerdo, 1.500 barriles de petróleo, de aceite, y pues el dato que nos dio el ingeniero Trejo fue más o menos en 1903, que se descubrió y empezó, fue el momento que se descubrió, 1903-1904. Yo creo que también es importante rescatar que, según el plan presentado, se estaría incrementando casi 3 veces la producción de aceite de esta área.
según con los 228 pozos para perforar. Y un dato que también es importante marcar es de que si nosotros nos vamos al programa mínimo de trabajo que se comprometió en esta área, que son alrededor de 23,160 unidades de trabajo. En realidad, nada más con los pozos a perforar en esta área equivaldrían a 839,000 unidades de trabajo. Entonces, se está rebasando en mucho el trabajo que se va a manejar en esta área para obtener el valor en esta primera etapa, que sería la producción primaria, como bien lo comenta el comisionado Martínez, esto sin considerar un proceso que valdría la pena que se planteara de recuperación mejorada en esta área, que sí sería muy factible, dado el factor de recuperación que se tiene bajo de 6.9, ¿no? Y viendo sobre todo el campo que se tiene contiguo, que es Pánuco, que incrementa a más o menos, ¿cuánto es? 13-14% con estos procesos de recuperación. Entonces, pues sí, dentro de las recomendaciones que se están haciendo es esto, y pues tiene un tiempo que ojalá que sea lo menos posible para que puedan plantear una factibilidad de incorporación de estos procesos. Vamos a continuar con el programa si no tienen más comentarios, ¿sí? Cuando yo veo ahí contraprestaciones más impuestos, en realidad el contratista paga las contraprestaciones, que es de la producción. Esa es producción compartida, ¿verdad? Es producción compartida. Bueno, entonces aquí viene es la contraprestación, pero además de eso hay otros, impuestos que tiene que pagar el operador, incluyendo el impuesto sobre la renta. Entonces el ISR ya está considerado en las participaciones a los estados y todo. Okay. Son todos los ingresos totales al estado. Ok, gracias. Continuamos, maestra Jamil. Buenas tardes, comisionada, comisionados. Pues procederé a presentar el primer programa de trabajo y el presupuesto asociado al plan de desarrollo que acaba de presentar el director general de dictámenes de extracción. La siguiente, por favor. Los antecedentes y la relación cronológica, así como las generalidades del contrato, son los mismos que presentó el ingeniero Julio, por lo cual los omitiré e iré directamente al objetivo y el resumen de actividades del primer programa de trabajo. Esa no es la presentación. Bueno, dentro de las actividades principales que se realizarán durante el primer programa de trabajo es la perforación de 3 pozos, 6 reparaciones menores y la construcción de 3 líneas de descarga, así como el movimiento de los equipos para todas estas actividades que les acabo de mencionar. En este sentido, hay que recordar que el plan provisional y el plan de desarrollo se empalman. Como lo dijo el ingeniero Julio, el contrato está operando bajo un programa provisional que empezó el 3 de agosto del 2018 y tiene una vigencia hasta el 3 de agosto del 2019. En este sentido, las actividades que el operador está proponiendo pretenden recuperar un total de 3.4 millones de barriles de aceite y 682.5 millones de pies cúbicos de gas. Podemos observar también que, como lo mencionó el ingeniero Julio, se encuentra dentro de estas actividades el proyecto de aprovechamiento de gas, que es la incineración y la generación de potencia. También podemos ver que durante este empalme que les comento, se realizarán también estudios de potencial productor y se realizarán análisis PVTs, así como el mantenimiento de pozos y equipos e instalaciones para darle continuidad operativa al contrato. Posteriormente, podemos observar que el pronóstico de producción asociado a este primer programa de trabajo
como los comentaba la doctora Alma América, pretende, bueno, más que nada, maximizará la producción de hidrocarburos, más o menos 1,000 barriles más a lo que comentó el ingeniero Julio de estos 5,000 barriles al día. Estamos hablando de 6,000, 7,000 barriles al día para recuperar los 3.4 millones de barriles que les comento, y en general son 196,000 barriles al mes. En materia de gas, podemos observar que para conseguir los 282.5 millones de pies cúbicos, el promedio mensual va a ser de 41.1 millones de pies cúbicos. Podemos observar que en la gráfica que este incremento del cual hablaba la doctora y el ingeniero Julio, en donde la producción tanto de aceite como de gas será bastante mayor a lo que ocupamos actualmente. La siguiente, por favor. En materia del primer presupuesto, podemos observar que la mayoría de este presupuesto está asociada a la parte, bueno, la actividad petrolera de la producción, con un 85%. Esto es derivado de la construcción de las instalaciones y la operación de las instalaciones de producción. Como les comentaba, mucha parte de esto es mantener la continuidad entre el plan provisional que ya teníamos y el plan de desarrollo que pues viene a sustituirlo ahora que si el órgano de gobierno lo aprueba. En general podemos ver que el total de inversiones y gastos son de 77.07 para este primer año, bueno, este primer periodo que estamos analizando. La siguiente, por favor. Bueno, en materia del presupuesto podemos observar que cumple con los requisitos establecidos en las cláusulas 10.1, 10.3, 12.1 y 12.3 del contrato. Específicamente, ya que todos estos costos presentados son consistentes con las actividades a ejecutar y resulta razonable, puesto que los costos permiten llevar a cabo las actividades mencionadas y se enmarcan en las mejores prácticas de la industria. En materia del programa de trabajo, la siguiente, por favor. También cumple con los requisitos establecidos en las cláusulas 10.1 y 10.3 del contrato, ya que dichas actividades aceleran el desarrollo del conocimiento y nos brindan, como lo mencionábamos, un volumen máximo de hidrocarburos, 3.4 millones de barriles de aceite y 682.5 millones de pies cúbicos de gas en el periodo que estamos analizando, porque al final, como lo comentaba el ingeniero Julio, tenemos todavía la vigencia del contrato, que son 30 años, y posteriormente un límite económico que va 30 años más allá. Y el uso de la tecnología, que también comentábamos durante el plan de desarrollo, los pozos de extracción y horizontales, el mejorado y el desviado, ajustado y desviado, también son adecuados para la extracción de hidrocarburos que tenemos en esta área contractual, y los elementos del artículo 42 de los lineamientos técnicos de medición también se cumplen con este programa de trabajo, ya que se vienen derivados del plan de desarrollo que se explicó previamente. La siguiente, por favor. Entonces podemos ver nuevamente que el cumplimiento en la normatividad aplicable en materia del artículo 39 de la LORME y las cláusulas del contrato, así como el artículo 42 de los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos y el anexo 7 de los lineamientos en materia de acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país, elevar el factor de recuperación, la reposición de reservas, la utilización de la mejor tecnología, como explicábamos previamente, promover el desarrollo de las actividades de extracción y el cumplimiento del artículo 42 están en orden. Por lo que, derivado de este análisis, proponemos al órgano de gobierno que también se acepte en sentido favorable el primer programa de trabajo y el presupuesto asociado al plan de desarrollo presentado previamente. Muchas gracias, maestra Hamid. ¿Algún comentario, comisionados? Sí. Comisionado Martínez. Gracias, comisionada. Maestra Hamid, voy a poner la lámina 7, por favor. Tengo dudas en cómo están distribuidos los costos y fundamentalmente en el área de producción, en donde, pues bien comentó que la operación de instalaciones es el rubro más alto, son 24 millones de dólares, pero en general todo ese rubro de producción tiene el 85%, pero me llama la atención que en general, dentro de producción en general, son 16
$16.5 millones. ¿A qué se refiere eso? Hago un antecedente. Esto es un contrato de producción compartida que tiene una compañía junto con Petróleos Mexicanos. Más o menos la distribución es que es 55-45, y dentro de los costos del proyecto pues viene también la gente, ¿no? Entonces seguramente que en alguna parte ahí debe de estar los salarios, ¿no? de las personas, tanto los privados como los de Petróleos Mexicanos. Pero en general ya hemos visto que vienen muchas cosas, ¿no? No solamente las cuestiones de salarios, pero llama mucho la atención que lo general en producción, que son 16.5 millones, es mucho más caro que la intervención a pozos, que la perforación de pozos, y casi igual a la operación de instalaciones de producción, que también se me hace que es un poquito elevado. Pero si nos pudiera explicar un poquito más en relación a qué es lo que trae el rubro general y qué significa la operación de instalaciones de producción, que en la suma pues hacen del orden de $40 millones de los 77 que tenemos en el presupuesto del año 2019. Es la mayor parte. Entonces, ¿a qué se deben esos gastos? Porque finalmente la producción compartida, como hace rato lo comentó el doctor Moreira, incluye el pago de todos esos gastos, ¿no? Se va a pagar con los hidrocarburos que se produzcan. Entonces habrá que checar bien a qué se deben esos rubros, ¿no? Si son los lógicos, ¿no? Si habrá alguna posibilidad de ahorros en el futuro. Maestra Frías. Sí, le puedo ir comentando, comisionado. Una parte lo traen como justo sueldos y salarios, otra parte lo traen como un costo por la elaboración justo de las evaluaciones técnico-económicas del plan. Me voy a tardar un poco porque son como 20,000 renglones lo que traen. Lo que le puedo ir, perdón. Lo que yo quiero es nada más tener la idea general de esos montos, ¿no? Porque, por ejemplo, la geología, la ingeniería de yacimientos, son rubros que tienen mucho menor dinero que eso. Un análisis económico no debe costar mucho más que un análisis técnico. Entonces me dice salarios y me dice que son estudios de análisis de rentabilidad, pues no le veo todavía dónde están los 16, a no ser que me diga, es que salarios son 15, ¿no? No, es que también más o menos. Lo que tendríamos que considerar es que el rubro general lo manejan a lo largo de toda la vida del proyecto, que son, en este caso, son como 27 años. Es el presupuesto 2019. El primer año. Es el primer año. Y el general está en todos lados. Mira, en desarrollo hay un sí, general, claro, que es $1 millón para desarrollo. Sí. .95. Después, en producción, 16.5. Y en abandono, pues le ponen general, no sé si sea lo que se tiene que guardar para el abandono, o también hay salarios allí en general. Entonces, lo que nosotros tenemos que cuidar como la CNH es que no haya costos pues que sean más allá de los lógicos. Entonces, análisis de rentabilidad y salarios es lo fundamental dentro del concepto general. ¿O hay otros? No, hay otros. Hay administrativos, claramente, hay adquisiciones de software, hay otros administrativos como pueden ser las rentas. O sea, porque si me dice que la adquisición de software y la renta son 13, pues está bien. Pues si me dice que es 1, pues... ¿Se lo digo para todo el proyecto o en particular no, es que para el primer está año? dividido desarrollo general, producción general. Yo quiero saber lo de producción. También aquí, como podemos para ver 2019, sí, para el 2019. En la nota también lo que le podemos comentar es que incluye las inversiones justo del plan provisional, no es solo el año 2019. Vienen los costos desde fecha efectiva justo hasta cuando termine el provisional, y lo que resta el 19, porque como comentaba la ingeniera Hamid, en el año 19 termina el provisional y empieza justo el pedacito que resta del desarrollo. Para este rubro de software son $187,000. Son 16 millones, 17 millones. Ajá. Le comento ¿El otro monto rubro. más alto de qué es Además, qué bueno que fue muy bajo, ¿no? Porque como está Slumber involucrado, pues qué bueno que se gasta un poco en software, ¿no? Es buena noticia.
¿Es Yabás? Sí, es que alguien Sí, dijo que era el es nombre. No ya. es Yabás. Perfecto. Hay servicios de comunicación, hay vehículos, hay revisión y aprobación de documentos, hay administración del contrato, hay personal de áreas de soporte, hay personal de operación y mantenimiento. Lo que le podemos comentar en ese sentido, comisionada, es que justo como es un contrato de producción compartida, de manera particular, usted sabe que hacemos en estos casos los estudios de rangos de referencia. Este está hecho justo y a nivel de subactividad nos entra dentro del rango. Lo que le podríamos también comentar es, con respecto, lo hemos comparado anualmente respecto al porcentaje que cada año representa el rubro general para un plan de desarrollo con las características similares a las que está proponiendo ahorita el contratista. Eso está hecho a nivel subactividad, como siempre lo comentamos, entran dentro del rango de referencia que nosotros establecemos. Si gusta, le comento en particular. Yo lo que quiero dejar claro es que cuando ustedes nos traen acá la aprobación de planes, el área técnica, la unidad de extracción, pues hace todos los estudios que se refieren a la ingeniería, ¿no? Para asegurar que el factor de recuperación se incrementa en condiciones económicamente viables, y la parte del análisis de rentabilidad pues revisa, ¿no? Que los costos estén dentro de una lógica. Pero finalmente nosotros confiamos en que ustedes ya hicieron el análisis de detalle, porque necesitamos cuidar el dinero del Estado. Entonces, si hubiera cuestiones que al final caen dentro de los rangos de los proyectos, porque así es como ustedes lo analizan, pues no necesariamente es lo único que tienen que analizar, sino también esos rubros que no tengan un costo que fuera mucho más alto de lo que realmente debería de costar para el proyecto. Entonces, lo que llama mucho la atención es que del 100% de la inversión en el año 2019, más lo que traían atrasado 2018, según entiendo, la suma de la producción, que son generalmente nada más dos rubros, que es general y operación, son del orden del 80% del total del proyecto. Entonces, tener la claridad qué son eso de las operaciones de instalación, porque en general están metidas cuestiones que tienen que ver con la operación, de acuerdo con lo que nos acaba de decir hace ratito, ¿no? Decía que en general hay cuestiones que tienen que ver con la operación. Pero entonces, algo tenemos que hacer. Yo sé que es una cuestión de Hacienda, que está planteado en un cierto formato, pero para que las presentaciones, el que las vea diga, pues general, ¿qué significa general? No, porque de repente significa una cosa para un operador, para otro operador significa otra cosa, y para nosotros pues, también significan cosas diferentes. Entonces, como que tener algún formato que nos permita tener una mejor identificación de a qué se refiere. Sí, nada más es mi propuesta, o sea, no tengo ningún problema con Evan, o sea, adelante, pero sí el que las explicaciones sean mucho más claras para que cualquiera que la esté observando y nosotros mismos tengamos la claridad de dónde está yendo el dinero, que finalmente se va a pagar con los hidrocarburos que se produzcan. Sí, yo lo que le puedo comentar es justo lo que comenta usted, comisionado. La taxonomía de Hacienda es llega hasta el nivel de tarea. En algunas ocasiones no siempre tenemos las descripciones y es a ese nivel que tratamos de hacer justo el comparativo de rango de referencia, lo más detallado que tenemos, y ahí tenemos un comparativo parecido. Y así lo vamos agregando hasta el nivel de subactividad. Es justo el análisis el esfuerzo que se realiza en el área al respecto. La aprobación siempre la sometemos a su consideración a nivel de subactividad, pero sí tratamos de hacerlo desagregado. Y efectivamente es un esfuerzo que estamos trabajando en el área, justo por esto, porque no es la primera vez que tenemos estos comentarios de que un operador puede entender que tal actividad podría ir clasificada en tal subactividad o tal tarea y otro operador lo hace en otra manera. Es un esfuerzo que tenemos que continuar en ese sentido y retomar traíamos un proyecto justo de traer como un ligero lineamiento manual donde de acuerdo con los operadores nos pusiéramos de acuerdo todos y que dijéramos aquí esperamos esto, aquí esperamos
otra cosa que espero que sea de utilidad justo para este tipo de cuestiones. Creo que otra cosa también que hay que comentar es que los 77.07 millones de dólares que se van a invertir, no todo se paga, solamente se pagan algunos costos que son elegibles, vamos a decirlo, ¿no? De hecho, la presentación está hecha solamente para costos elegibles. Los montos que presentan generalmente los operadores son mayores a los que nosotros presentamos porque justo hay varios costos que son no elegibles. Para este caso, en el provisional hay como 20 millones que excluimos de costos no elegibles para este primer presupuesto. Ingeniero Trejo. Yo nada más quiero precisar algo, porque es un tema que ya ha salido recurrente, no nada más en este plan de desarrollo. Si recordamos en algún momento, la discusión también fue, por ejemplo, en el plan de desarrollo de ENI, la discusión cuando se tenía en términos de que si se presentaba a nivel de subactividad o desglosarlo hasta el nivel de subtarea. Si lo desglosamos o se discretiza a nivel de subtarea, entonces sí podríamos ver todos los hitos que se tendría un costo asociado. El tema es que son muchos y eso no lo permite como tal la taxonomía, como ya lo dijo la maestra Berta, de Hacienda. Entonces, al entendimiento de cada operador, donde ve el rubro que corresponde a la actividad que Hacienda es donde la va a incluir. Entonces, podríamos hacer ahí algún catálogo, podríamos ver en algún momento cómo poder homogenizar ese tema para que podríamos tenerlo a nivel todavía de subactividad. Porque si lo llevamos a nivel de subtarea, se discretiza o se pulveriza a detalle ya actividad por actividad, si es instalación de software, si es licenciamiento, en algún momento que estamos revisando aquí, si viene el pago personal, si viene algunos otros rubros, entonces es bastante complejo presentarlo a ese nivel aquí. Entonces, nada más para tenerlo que ya en algún momento también se había platicado en el tema de ENI. El otro tema es DS Services, la que está en términos aquí de la operación con Pemex. Sí. Es que para mí de las cosas más importantes que hace la CNH es validar los planes, ¿no? Los planes de extracción de los hidrocarburos. Y una de las principales atribuciones es ser los garantes de la maximización de valor de los hidrocarburos para México. Eso es lo más importante para mí que hace la CNH, además de muchas otras cosas. Entonces, pues una cuestión son toda la taxonomía de Hacienda, todos los manejos internos que tenemos. Pero estas sesiones son públicas precisamente porque cuando se planteó la ley se quería que hubiera transparencia total, ¿no? Y que toda la gente lo pudiera entender. Entonces, cuando manejamos este tipo de tablas, mi propuesta, y creo que hace rato así quedó establecido, es que no pongamos la taxonomía de Hacienda. Yo no quiero que lleguemos a los detalles, pero sí, cuando pone en general, como que no hay mucha explicación de qué es general, ¿no? Que pudiéramos poner otros rubros que finalmente no cambian, solamente son para la presentación, no son para cuestiones de Hacienda, ni mucho menos, ¿no? Simplemente para dar un poquito más de transparencia de dónde están yendo los gastos de las empresas que tienen contratos con el Estado. Sí, digo, siguiendo la recomendación, podríamos ya hablar para las presentaciones futuras a nivel de tarea, donde ya el concepto de general lo discretiza, por ejemplo, para el caso administración del contrato, la administración y gestión de actividades y gastos en general del proyecto. Otro rubro que está contenido en la parte de generales, por ejemplo, el transporte marítimo y o areo de personal, material y o equipos, el servicio de soporte. Eso son lo que se discretiza el nivel de subactividad, nivel de tarea. Todavía ahí se puede llegar a un siguiente nivel que sea el término de subtarea, que ahí sí ya se discretiza ampliamente cada uno de los rubros que antes mencioné. Yo creo que lo podemos hacer tipo Pareto, 80-20, o sea, el 80% de las actividades que están dentro de esos rubros, que son las que generan mayor gasto. Nada más. Por ejemplo, cuando uno analiza esta tabla, ¿qué es lo que ve? Ahí hay muchos rubros, pero los 77, ¿quién los están constituyendo? Fundamentalmente la construcción de instalaciones, que son 14, el general, que son 16, general de producción, y las operaciones de instalación. Claro, hay muchos otros rubros, ¿no? Pero generalmente uno se va a esos para tratar de entender pues dónde está yendo el dinero. Igual acá el planteamiento puede ser, pues si hay dos rubros que va el 80%, ya no presenten los demás. Porque si no nos vamos a empantanar con 10 láminas, tampoco se trata de eso. Gracias. Solamente creo que sí es importante que a nivel de subactividad petrolera es lo que queda aprobado para que también esto Hacienda lo pueda reconocer para su pago, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que hacer la parte congruente en la aprobación para que eso Hacienda sea los rubros
de aprobación para después acreditar los pagos, ¿no? Entonces, digamos, pues se puede dar toda la explicación que se pueda dar, pero al final tendrá que darse los rubros de acuerdo al catálogo que tiene reconocido Hacienda. ¿Sí? Ok. ¿Algún otro comentario? La secretaria ejecutiva nos podría leer las propuestas de acuerdo. Con mucho gusto. Serían 3. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 44, fracción segunda de la Ley de hidrocarburos y 13, fracción segunda, inciso F, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por DS Servicios Petroleros SADCB para el contrato CNH M4 Ébano 2018. Comisionado, someto a consideración el acuerdo. Sírvanse manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Procedo con el relativo al programa de trabajo. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª, 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 31, fracciones sexta y 12ª de la Ley de hidrocarburos, así como en las cláusulas 10.1, 10.3 y 15.2 del contrato CNH M4 Ébano 2018, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el primer programa de trabajo presentado por DS Servicios Petroleros SADCB para el citado contrato. Comisionado, someto a consideración este segundo acuerdo. Sírvanse manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad y procedemos con el relacionado con el presupuesto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª, 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 31, fracciones sexta y 12ª de la Ley de hidrocarburos, así como en las cláusulas 12.1, 12.3 y 15.2 del contrato CNH M4 Ébano 2018, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el primer presupuesto presentado por DS Servicios Petroleros SADCB para el citado contrato CNH M4 Ébano 2018. Someto a consideración este tercer acuerdo. Sírvanse manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Procedemos con el siguiente punto de los asuntos para autorización. Se trata de la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre el Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para el campo Cagua, correspondiente a la asignación AE 00093M Tuco Xaxamani 01. Y en desahogo de este punto del orden del día, tiene la palabra el ingeniero Agustín Nieto Arias, subdirector en la Dirección General de Dictámenes de Extracción. Ingeniero Nieto. Comisionada, comisionados, buenas tardes. Me permito presentar el dictamen técnico del Plan de Desarrollo para la Extracción del campo Cagua, relacionado a la asignación de exploración y extracción AE 0009-3M Tuco Xaxamani 01, que presenta Pemex Exploración y Producción. Esta solicitud ingresó a la comisión el 29 de abril del presente. Cabe destacar que este campo pertenece a uno de los 20 campos de la estrategia que Pemex está utilizando para incrementar su producción. El 7 de mayo, esta comisión previene a PEP sobre faltantes de información y aclaraciones. El 9 del mismo mes, la comisión solicita comparecer a PEP sobre algunos puntos de las aclaraciones y prevenciones. Es así que el 15 de mayo, PEP atiende la prevención. Y el 17 de mayo, esta comisión declara suficiencia de información. Por tanto, hoy 28 de mayo, se presenta este órgano de gobierno. La asignación se encuentra en las aguas del Golfo de México, frente a las costas de los estados de Veracruz y Tabasco, aproximadamente a 36 kilómetros al noroeste de la ciudad de Coatzacoalcos. Tiene un pozo perforado, que es el exploratorio y descubridor del campo. Actualmente está taponado. El área de asignación es de 1,121 kilómetros cuadrados.
El área de extracción que corresponde al campo Cagua es de 17.82 kilómetros cuadrados. Tiene una vigencia de 22 años a partir del 27 de agosto de 2017 y no tiene restricciones para extraer hidrocarburos en todas las formaciones geológicas y su colindancia es el pozo Ocli 1 Exp. Es del Plioceno inferior, son areniscas, con una porosidad promedio de 18.2%. Presenta densidad de aceite de 25 grados API y para el condensado de 53.4. Tiene una temperatura promedio de 85.6 grados Celsius, una presión inicial de 285.1 kilogramos por centímetro cuadrado y una presión de saturación de 254 kilogramos por centímetro cuadrado en promedio. Muy bien, en este esquema que pueden observar en pantalla, ustedes ven 9 yacimientos que corresponden al campo Cagua, de los cuales 3 son de gas y condensado, el yacimiento 1, el yacimiento 4 y el yacimiento 9. Sin embargo, para los fines de este plan de desarrollo, solamente se van a explotar 7 de esos yacimientos. En cuanto al volumen original, este campo presenta 65.9 millones de barriles de aceite y 283.6 miles de millones de pies cúbicos de gas. Y este plan está presentando reservas por 12.4 millones de barriles de aceite y 154.8 miles de millones de pies cúbicos de gas, que corresponden a las reservas 3P. PEP presenta para este plan de desarrollo 2 alternativas, de las cuales se pretenden hacer perforación y terminación de pozos, reparación mayores, reparaciones menores, la construcción de infraestructura, así como el taponamiento y abandono de esos pozos. De estas 2 alternativas, la que presenta mayor volumen de hidrocarburos a recuperar y tiene mejores indicadores económicos es la alternativa 1, en la cual van a perforar 3 pozos, van a realizar 2 reparaciones mayores, 23 reparaciones menores, van a colocar una plataforma que es una estructura ligera marina, van a hacer el tendido de un oleogasoducto y considera también el taponamiento de estos 3 pozos y de la infraestructura asociada a la misma. Asimismo, del lado derecho, se pueden observar en pantalla que tenemos el perfil asociado a las alternativas, en la cual en color verde pueden observar la alternativa 1 y en color amarillo la alternativa 2. Ambas consideran el inicio de producción este mismo año. Sin embargo, la que presenta mejor acumulada, como ya les mencioné, es la alternativa número 1. La cual va a presentar un pico de producción de 6.1 miles de barriles en el año 2021. Bien, este es el programa de cómo van a realizar las actividades que ya les mencioné. Este año pretenden perforar 2 pozos y terminarlos. El próximo año perforar un pozo más. Las reparaciones mayores se realizarán en el 2026 y en el periodo 2021-2043 van a estar constantemente realizando reparaciones menores.
Este año también se pretende la construcción del oleogasoducto y la instalación de la plataforma Cagua Alfa. Y para el año 2043, el abandono de los 3 pozos, el taponamiento de los 3 pozos y el abandono de la infraestructura. Por lo que hace al programa de inversiones, PEP pretende invertir 306 millones de dólares, de los cuales el 57% corresponden al desarrollo, 33% a producción y 9% a abandono. Las actividades principales en las cuales se va a invertir es en la perforación de pozos, en la construcción de instalaciones y en la intervención de pozos. Dentro de la evaluación que realiza esta comisión, aquí pueden observar los indicadores económicos, tomando en cuenta la producción de aceite y de gas, sus precios, el tipo de cambio. Vemos que el valor presente neto es de 446 millones de dólares, teniendo una relación BPN-BPI de 2.38 y una TIR de 91%. Así también, aquí podemos observar lo que es la esquemática del campo Cagua, donde se observa la estructura ligera marina, y ahí van a estar los 3 pozos. Este oleogasoducto de 16 pulgadas por 26 kilómetros, de los cuales 8 van a estar en tierra, y los cuales llegan a la batería de separación Rabasa, que es donde se separarán los hidrocarburos. En cuanto a los puntos de medición, como les mencionaba, en la batería de separación Rabasa llegarán los fluidos producidos del campo Cagua. Asimismo, en esta batería convergen otras corrientes como son del campo Brillante y campo Rabasa. En cuanto al aceite, pasarán por el CPG La Venta, posteriormente a la planta deshidratadora La Venta, y van a llegar al centro comercializador de crudo Palomas, que es el punto de medición para el aceite. Por lo que hace al gas, van a llegar a la estación de compresión Rabasa, posteriormente a la estación de medición de gas La Venta, y tienen su punto final en el CPG La Venta, que es el punto de medición para el gas. Respecto del programa de aprovechamiento de gas, en pantalla pueden observar el perfil de producción de gas del campo Cagua en color verde, de los campos Rabasa y Brillante en color rojo, y del campo Octli en color azul. Y se tiene una capacidad de compresión en esta batería de 75 millones de pies cúbicos diarios, con lo cual se tiene capacidad de sobra para poder manejar el gas, y se prevé que anualmente estén aprovechando arriba del 98%. Bien, este es el perfil de presión del campo Cagua. En color verde fuerte pueden observar que es la línea de tendencia de presión de los yacimientos de condensado, y en color rojo los yacimientos de aceite negro. Esto comienza una declinación fuerte debido a que la estrategia de producción implica en que los primeros años se van a extraer los hidrocarburos de los yacimientos de aceite negro, finalizando estos en el año 2026, año que se realizarán reparaciones mayores para comenzar a extraer en mayor medida los hidrocarburos que se encuentran contenidos en los yacimientos de gas y condensado.
Esto hasta el año 2042. Respecto de los mecanismos de empuje de los yacimientos de aceite, vemos que los mecanismos predominantes en estos yacimientos se deben a la expansión de roca fluido y a un aporte también de acuíferos asociados a los mismos. Algunas recomendaciones que esta comisión hace al operador es plantear una estrategia de mitigación de fluidos no deseados. Se recomienda al asignatario a la toma de información de mediciones de presión distribuida con doble snorkel en los horizontes con contacto de agua inferido. Esto para muestrar la movilidad de las zonas con diferentes fluidos y así delinear una estrategia de mitigación de producción de fluidos no deseados. Asimismo, se recomienda que, por lo que hace a la ubicación de los pozos, se pueda alcanzar la mayor recuperación de hidrocarburos, localizando los pozos en zonas de la mejor calidad de roca de los yacimientos y así poder tener un drene eficiente de los mismos. Este plan de desarrollo cumple con la normativa aplicable de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, de los lineamientos de planes y los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos. Por tanto, derivado del presente análisis, se propone a este órgano de gobierno resolver en sentido favorable con respecto al plan de desarrollo para la extracción del campo Cagua, asociado a la asignación AE 009 3M Tuco Xaxamani 01. Por mi parte es todo, quedo a sus órdenes para sus comentarios. Gracias, ingeniero Nieto. ¿Algún comentario, doctor Moreira, por favor? Si quisiera poner, por favor, la filmina número 7. Si ven ahí, las dos alternativas, se seleccionó la alternativa 1. Y la alternativa 1 tiene un arranque donde para el 2021 llega a 6,000 barriles y dura ahí un poquito más de un año y luego baja. Pero si bien vemos nosotros la filmina 14, en la filmina 14, la parte que está en verde dice producción de aceite promedio por pozo. Okay, y entonces empieza, ¿dónde estamos? Estamos tenemos 6,000 y entre 3 son 2,000 por pozo. Okay. Y luego otra vez baja y va a bajar a un nivel de 1, que es a un nivel de 3. Ahí, ¿no? Hay 3 pozos, debería haber 3,000. En el año 2022, vamos a ponerlo así. Regrésense al anterior. ¿Perdón? No, a la número 7. En el 2022, la producción que tienen ustedes ahí programada es 5,000, un pico. O sea, va a ser el año 2022 nada más. Ahí, según la gráfica, se va a producir 5,000 barriles y en el otro dicen 3,000 barriles. ¿Estoy interpretando mal? Para el 2022, lo que estamos viendo en el pico de los 6,000 es lo que estaríamos viendo de la producción promedio que tenemos ahí en la lámina 14, que es hasta el 2021, en el pico. Si vemos 2021, 2,000 barriles por los 3 nos darían 6,000, igual para la fecha de la parte del 2021, que se pareciera a donde tenemos la especie de plató en esta zona. Posteriormente empieza a decrecer y ya tenemos alrededor de 2,000 barriles produciéndolos. Doctor, es el año. O sea, las figuras sí hacen un chequeo, pero los años no. Mira, agarra el 2022, nada más el 2022. El 2022, si agarras esa gráfica, son 5,000 barriles.
Y el 2022, en la otra gráfica, son 1,000 barriles. En otras palabras, 3,000 barriles. Pásale a 14, por favor. O sea, que más o menos en el 22 es cuando tiene el mínimo de un pozo promedio. Sin embargo, habría que señalar que en esta gráfica que ustedes están viendo en pantalla, la producción es mensual y en el otro es un promedio diario anual. Quizás pueda haber alguna fluctuación en los meses y ya cuando se ve un promedio en todo el año, pues ya cambie, digamos, ese número, ¿no? Entonces, esta fluctuación que ustedes están viendo ahí, esa pequeña curva hacia abajo, se produce precisamente porque tenemos ese nivel de detalle de producción mensual, no así en la gráfica que usted señala, comisionado, en la lámina número 7, que es un promedio diario anual. Perdón, yo queriendo ayudar, yo no es porque sepa, no es cómo vayan entrando los pozos, porque aquí en esta misma gráfica está la producción de aceite, aquí están las dos gráficas, aquí está la producción de aceite y aquí está lo que dice el doctor, finalmente aquí está la acumulada. Entonces aquí hay un pozo que está entrando y tiene su comportamiento y después supongo que no al mismo tiempo van a entrar los tres, sino que entraría otro pozo y pues sería 4,000 y después entraría otro pozo y tendría que llegar a los 6,000 y después, o sea, conforme vayan declinando, no sé cómo, o sea, tendrían que ir declinando y tendrían que ir haciéndose más a la derecha, ¿no? No sé, pero no sé, ustedes tienen que explicarlo. De hecho, digo, nada más es por tema gráfico de lo que se está comparando. Se está comparando, como ya se dijo, en la otra es producción mensual, donde podemos ver ese detalle de los escalones, contra la producción promedio anual. Entonces, realmente, si la quisiéramos comparar, tendríamos que poner el detalle de la producción anual a mensual para que se hiciera un espejo de la producción. Al final de cuentas, lo que se va a enmascarar en la anual son esos movimientos, porque nos da el promedio. Entonces, vamos a ver cuándo va a estar entrando. Ese es realmente el detalle, que si lo vemos en escala gráfica, estamos comparando dos cosas en diferente temporalidad. Uno es mensual, el otro es anual. Entonces, el anual no tiene ese detalle. Pero el hecho, perdón, el hecho es de que primero van a explotar los yacimientos de aceite y una vez que declinen los yacimientos de aceite, se van a ir sobre el gas y condensado. Y por eso hay digamos, la producción sube a 6,000, son solamente 3 pozos, van a llegar a sus 6,000, declinan esos 3 y después van sobre los yacimientos de gas y condensado y después tienen con menor producción y van a tener otra producción, ¿no? Entonces esa es la lógica de la explotación de este yacimiento, de este campito. Igual para complementar, comisionado, en una línea amarilla se puede observar el número de pozos que van a estar operando. En ese momento, que es cuando toca la producción más baja por pozo, solamente van a estar operando 2 pozos, que si sumamos vendrían siendo cercanos a los 2,000 barriles que se ven en la gráfica. Vamos a llegar a un poquito más de 6,000 barriles. Y luego, para el año 2023, o sea, para el tercer año, ya estamos en una producción de 1,000 barriles. En promedio anual, 1.9 barriles, miles de barriles, perdón. En total. Complementado, doctor, si quieren, seguimos la línea amarilla. Aquí tenemos un pozo a la fecha. Aquí incrementa la producción 2, 3 pozos, lo cual con la que es anualizada sí nos da los 6,000. Posteriormente, en el año 2022 o finales del 2022, se hace un cambio, ya se empiezan a agotar y se empiezan a hacer las reparaciones. Tenemos operando solamente 2 pozos, que con la diagramática que veíamos en la lámina 7 estaríamos alrededor
en esas fechas con un promedio de 1,000 barriles por pozo en 2000, que concuerda. Obviamente no tiene la misma gráfica porque una es mensualizada, la otra es anualizada. Posteriormente, ¿qué va a pasar? Tenemos solamente la producción de un pozo, que ese pozo tendría una producción cercana a los 1.9 y va declinando. Posteriormente se vuelven a incorporar los pozos y se tienen otra vez 3 pozos produciendo, que es cuando se hace el realce en la gráfica, que lo podemos ver en la lámina 7, en el 2026. Si podemos la gráfica 7, por favor. La tienes, es la producción. Sí, nada más para... La 7, por favor. Que este incremento, si veíamos el anterior, es cuando estábamos aquí en 2026, vuelve a incrementar por la entrada de los otros 2 pozos. Si recordamos, aquí traíamos un solo pozo, traíamos 2 pozos y aquí teníamos los 3. Entonces, el contraste obviamente no es comparable el gráfico como tal, porque uno es mensualizado, el otro es anualizado, pero sí hace coherencia o da concordancia con lo que se tiene presentado en la gráfica que estamos viendo en la 14, me parece. En ese 14. La producción se sube a 3,000 otra vez. Sí, correcto, porque si aquí tenemos promedio de 1,000 barriles y estamos entrando con 3 pozos, incrementamos otra vez la producción a 3,000, como lo estábamos manejando en la diapositiva número 7, que está alrededor de 2.8, 2.9 en el pico, y de ahí se vuelve a declinar. Y se vuelve a declinar a razón de que ya estamos explotando otros yacimientos, ya son los de gas y condensados. Y que esto se puede ver aquí también, doctor, por ejemplo, con la producción de gas. Este salto es porque se cambiaron también en relación al tipo de yacimiento que se está explotando. Primero se va a agotar todo el yacimiento de aceite, posteriormente se van a pasar a los yacimientos de gas condensado. Doctor Martínez, por favor. Gracias, comisionado. La lámina 7, por favor. Bueno, ahí están expresadas las 2 alternativas, la seleccionada, como ya se comentó hace rato. Entonces, nuevamente aquí el comentario del régimen fiscal es súper importante, porque si no hay un cambio en el régimen fiscal, pues la compañía operadora sale perdiendo, ¿no?, después de impuestos. Ese es el primer comentario. El siguiente comentario es que hay 9 yacimientos que tienen interés. Pero de acuerdo con lo que tenemos aquí con las alternativas de desarrollo, en las 2 se plantea perforar 3 pozos, pero solamente hay 2 reparaciones mayores, que puede ser en un pozo o puede ser en 2 pozos diferentes, ¿no? Pero si hay 9 yacimientos, entonces realmente, pues al parecer como que solamente hay 3 en una posible combinación que pudieran ser de interés comercial, o 2. Entonces al parecer son 2, ¿no? Es el de aceite negro y el de gas y condensado. Entonces la primera pregunta es, ¿los 3 pozos no atraviesan al yacimiento de aceite negro y de gas y condensado? Y si los 3 lo atraviesan, entonces ¿por qué en uno no se hace una reparación mayor? Sí, nos podemos ir a la 24, por favor. Los pozos van a tener terminaciones dobles. Uno de esos aparejos va a tener producción con inlet mezclada, entonces va a poder drenar más yacimientos a través de esos mismos pozos. Justamente de estos pozos, 2 son los que se van a reparar, se va a cambiar esta terminación doble y se va a entrar una terminación sencilla, dejando simplemente los yacimientos para extraer de gas y condensado. Pero a su pregunta es, con estos 3 pozos sí se está atravesando todos los yacimientos y combinadamente están produciendo. Es por eso que de 7 yacimientos con 3 pozos se puede hacer este esquema de extracción. ¿Pero reparación mayor no significa cambio de intervalo productor? En efecto, así es. Pero lo que comentabas es que solamente es un cambio aparejo, dejarlo de doble. Se van a aislar los intervalos. Actualmente productores, se va a meter un aparejo nuevo y se va a disparar otro yacimiento diferente. O sea, diríamos, el plan va al yacimiento 2, 3, 5 y 7. Ajá. Y son 9 yacimientos, los otros no tienen interés comercial, ¿verdad? El yacimiento no. 4, por ejemplo, el yacimiento 8, 9, esos no tienen. Los que no tienen interés comercial son los yacimientos 6 y 8. 6 y 8. Ajá. Ok.
Entonces, ¿la reparación mayor va a ser en 2 pozos diferentes? O sea, porque son 2 reparaciones mayores. Así es. Entonces, van a ser 2 pozos diferentes. Así ¿Y, es. ¿Y por qué en el otro no? No se hace una reparación mayor. Porque ya están produciendo el yacimiento de gas y condensado, que es el yacimiento 1, en el pozo Cagua 4. Entonces, el Cagua 2 y el Cagua 3 van a tener una reparación mayor para llegar al yacimiento 1. A los yacimientos 9 y De hecho, ahí está en pantalla. A ver, si podemos ver, lo que tenemos en amarillo son los yacimientos que van a tener gas y condensado. Ya veíamos que en el K4 está el yacimiento 1 que empieza a producir. Luego van a hacer las reparaciones donde tenemos el yacimiento 4 y el yacimiento 9. Ahora, responde un poquito a la pregunta que quedó ahí del yacimiento 8 y 6, es por el buzamiento y el adelgazamiento que tenemos, por cual no son de interés en su explotación. Entonces, las reparaciones son en 2 pozos de lo que va a salir hacia lo que es el yacimiento 4 y yacimiento 9, y el K4 es el yacimiento 1. Y eso lo podríamos ver si regresamos a la diapositiva anterior, que era la 24. Ahí estábamos viendo cómo los van a tener. ¿Quién explota cada yacimiento? El Cagua 2 es yacimiento 2, 3 y 5. El Cagua 3 es 2, 5 y 7. Y el Cagua 4 es el yacimiento 1 y yacimiento 5. Entonces, realmente, el único que va a producir el yacimiento 1 es el Cagua 4. Correcto. Los otros nunca lo van a producir. Sí. ¿Sí? Perdón. En la reparación mayor del Cagua 3 se va al yacimiento 1. ¿Y el 9 también? Ese es en la reparación mayor del Cagua 2, ahí se va el 9. Pero hasta la reparación mayor del Cagua 2 es que empiezan a explotar el 9, antes no. Entonces realmente se requiere un pozo por yacimiento, o sea, no... Para el yacimiento 1 solamente el Cagua 4, para el yacimiento 9 el Cagua 2, ¿verdad? Sí. Son chiquitos, son muy chiquitos. De hecho, si lo podemos ver, es asociado con la parte del gasto por pozo. Son gastos muy pequeños, tendríamos que ver también con el delta de presión que va a tener cada pozo. Entonces, de todos los yacimientos no hay uno que produzca con los 3 pozos. El yacimiento 5, sí, el yacimiento 5 es el único. Sí, es el único que tenemos en combinación, que está en Cagua 2. Sí, 3 pozos para poder explotarse. Todos los demás con un pozo son suficientes. Correcto. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, comisionados? O sea, simplemente para llevar el conteo, es el 5º plan de desarrollo que nos presentan de los 20 planes, de los 20 campos que nos van a presentar para incrementar la producción por petróleos mexicanos. Este es el 5º que tenemos para su consideración en este órgano de gobierno. Secretaria Ejecutiva, ¿podría leernos la propuesta de acuerdo? Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 7, fracción tercera y 44, fracción segunda de la Ley de Hidrocarburos, y 13, fracción segunda, letra F del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para el campo Cagua, correspondiente a la asignación AE 00093M Tuco Xaxamani 01. Comisión, someto a consideración el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se toma por unanimidad. Y, comisionada Porres, con esto hemos finalizado el orden del día de hoy. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la 28ª sesión extraordinaria del 2019. Agradezco a todos su asistencia y su participación.